La propuesta que ha dicho el mismo candidato Castillo sobre el Banco de los Trabajadores. Iván, muy buenas noches, gracias por estar aquí en 24 Horas Central. ¿Ves viable la propuesta de este Banco de los Trabajadores, del cual ha hablado el candidato Pedro Castillo? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, viable es algo que siempre se puede hacer si uno emite las normas que necesita para hacerlo, pero hay que pensar que existe en este país una legislación bancaria y quiere decir que si trasladamos todos los fondos que están depositados en el sistema privado de pensiones, que son 160.000 millones, a un nuevo banco, ese banco tendría que tener un capital de 16.000 millones de soles. ¿De dónde va a salir ese capital para que el banco cumpla con la legislación bancaria? Más allá de eso, no tenemos detalles de cómo va a ser, cómo sería ese paso. Los afiliados que tienen sus cuentas individuales en las AFPs van a tener una cuenta individual, una libreta de ahorros, digamos, en este banco, o va a ser un fondo colectivo. Eso es importantísimo porque podríamos... Hemos tenido una pérdida de comunicación con Iván Alonso, pero estamos hablando del tema de las AFPs y la viabilidad de desarrollar este Banco de los Trabajadores que ha propuesto el candidato Pedro Castillo. Vamos, mientras retomamos la comunicación con Iván Alonso, a hablar de algunos de los dichos de Pedro Castillo con respecto al tema de las AFPs. En el primer debate, en marzo de este año, el candidato Pedro Castillo dijo que no iban más los fondos de AFP. Ya retomamos la comunicación con Iván Alonso para seguir hablando de este tema. Hablábamos de la necesidad de fondos para poder cumplir con la legislación bancaria y los detalles sobre el funcionamiento de este Banco de los Trabajadores, eso que todavía está en la nebulosa en medio de esta segunda vuelta, Iván. A ver, yo quiero detenerme en lo que sería un banco. Decía que para cumplir con la legislación bancaria, el banco tiene que tener una proporción entre sus depósitos y su capital, lo que significa que tendría que hacer el Estado un aporte de 16.000 millones de soles al nuevo banco. En segundo lugar, el banco va a tener cuentas individuales, o sea, libretas de ahorro de cada afiliado, o va a ser una masa, un fondo común que implica la pérdida de la propiedad de los ahorros individuales. En tercer lugar, ¿en qué va a invertir los depósitos este banco? ¿A quién le va a prestar la plata y a qué tasas se las tiene que prestar para poder pagar 11% por los depósitos? Pero 11% es lo que están ganando los fondos de los afiliados en la AFP año tras año. Entonces, ¿cómo un banco puede pagar una tasa de interés de ese nivel a sus depositantes? Es algo que necesita explicarnos, porque de lo contrario estamos dándole una rentabilidad mucho menor a los afiliados. Así es. Iván, yo tengo una pregunta más con respecto a este tema y que está relacionado con la construcción de este Banco de los Trabajadores y todo lo que ya nos has contado, pero más a detalle. Esta pregunta va a quedar pendiente porque tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos y seguimos conversando sobre este tema aquí en 24 Horas Edición Central.